Actualmente es docente en instituciones como el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México y el Instituto Franciscano de Filosofía y Teología. Asimismo es director, profesor y fundador de la Academia CUM, institución educativa que brinda formación en arte, historia. Le damos un aplauso para la señora. Muchísimas gracias, Padre Manuel, por la invitación. Muchísimas gracias también, Padre Flavio, por recibirme por acá. Y bueno, quiero agradecerles a todos, a todas ustedes por estar el día de hoy aquí. Vamos a trabajar durante esta sesión, durante esta conferencia, que también va a incluir un recorrido, la iconografía de los templos, en concreto de este templo, de esta parroquia de San Pedro Apóstol. Sin embargo, algo que a mí me gusta mucho trabajar en las clases, tanto de arte sacro como en general en algunos otros recorridos, es cualquier templo tiene un simbolismo, el que ustedes me digan, ya sea muy modernista, muy barroco, o por ejemplo este que tiene una planta que oficialmente es gótica en cruz, pero que tiene toda la decoración neoclásica. Entonces, cada uno de ellos vamos encontrando una riqueza, no solo artística, simbólica, iconográfica, y en ese sentido todos estos simbolismos enriquecen no solo nuestra experiencia estética, sino también espiritual. Muchas veces buscan elevar. Esa es la intención del arte sacro, contactarnos o acercarnos a realidades que son más allá de, por así decirlo, de lo material, de lo físico, de lo evidente. En este caso, pues la divinidad, lo espiritual. Y entonces vamos a trabajar el día de hoy esto. Y yo quise comenzar con el tema de arquitectura sacra y precisamente el simbolismo que va teniendo. De hecho, estamos aquí abajo casi de una bóveda, de una cúpula, y esta cúpula casi siempre, por ejemplo, representa el cielo. Por eso es que tiene esta forma semisférica, es una elevación hacia lo alto, a que nuestra vista se dirija hacia lo alto. Porque claro, hacia arriba se entiende que está Dios o la divinidad, aunque en realidad puede ser, según la teología, está en todos lados, pero esa es la intención, por ejemplo. Y así con cada uno de los elementos nos vamos a ir topando con algo distinto, ¿de acuerdo? Bien, vamos a comenzar. Miren, por ejemplo, hoy les voy a compartir el siguiente contenido, que es un poco hablar la teología del templo. Hay muchos tipos de teología, no me dejarán aquí mentir los padres. Hay una teología del pueblo, hay una teología, etcétera, no sé, litúrgica, una teología mariana, por ejemplo. Sin embargo, hoy vamos a hablar un poquito de la que tiene que ver con los recintos, con precisamente los elementos arquitectónicos. Posteriormente vamos a hablar de algunas de las partes más simbólicas de todo templo. Por ejemplo, en muchos templos modernos ya no existe esta estructura. A ver cómo se llama. El púlpito, precisamente porque era algo que se utilizó mucho cuando no había micrófonos. Sin embargo, también tiene un pequeño simbolismo. Por ejemplo, casi siempre aparece el Espíritu Santo hasta arriba. ¿Por qué? Porque la idea es que como en él se hablaba, por así decirlo, Cristo en boca del sacerdote, pues el Espíritu Santo es el que inspiraba. Normalmente por eso aparece el Espíritu Santo en la parte superior de los púlpitos. Pero, insisto, cada elemento lo vamos a ir encontrando, ¿no? Tiene un simbolismo. Luego, finalmente quiero hacer una diferencia, por ejemplo, entre barroco y neoclásico, porque son lenguajes en los cuales habla el arte. Y el arte lo que busca justamente con sus propios estilos es decir, mira, te voy a dar este mensaje, pero lo voy a transmitir de esta y esta manera. Y eso se adapta mucho a los tiempos, a cada momento en el que se va viviendo, las transformaciones que se van dando y por lo tanto los lenguajes también van cambiando.
no me dejarán mentir. Por ejemplo, la iglesia de San Francisco Javier, aquí más adelantito, es muy barroca. Y dista, por ejemplo, los retablos dorados, distan mucho, por ejemplo, de los retablos aquí que son sumamente blancos, por ejemplo. Y eso es por el cambio de la época, el cambio histórico que ocurre al finales del siglo XVIII y que se consolida en el siglo XIX. Pero finalmente yo siempre digo, no hay un solo estilo, la iglesia no tiene un estilo arquitectónico propio, por así decirlo, sino que se sirve de los que van apareciendo a lo largo de la historia. Y si transmiten o logran transmitir correctamente el mensaje, en este caso el mensaje divino, teológico, pastoral, ese puede ser el adecuado para ese momento. ¿Ok? Bien, y finalmente les voy a hablar de algunos libros que ojalá pudieran conseguir o tener por ahí en mente para revisarlos. Creo que pueden ilustrar bastante de lo que yo les estoy compartiendo. Vamos a hablar un poquito de la teología del templo. Bien, pues en general todas las iglesias en el fondo son imagen de ¿qué? Son imágenes de la morada de Dios entre los hombres. Recuerden que por ahí se dice en la Biblia que Dios puso su morada entre los hombres. Precisamente la idea del templo es que está aquí presente. Entonces, por eso se le llama como la casa de Dios. Pero además, también nos recuerda al templo de Jerusalén. Claro que el templo de Jerusalén tenía otra arquitectura muy diferente. Sin embargo, siempre nos recuerda que hay un pasado. Por eso, por ejemplo, hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Sin embargo, lo que más nos debe tener en mente, o lo que más nos invita a tener en mente, es la Jerusalén celeste. ¿Por qué? Porque finalmente ese es el futuro. Eso es lo que espera, o lo que les espera a los cristianos. Llegar a, por así decirlo, al paraíso, la Jerusalén celeste, etcétera, en el cual, por ejemplo, se dice que no va a haber templo, porque el templo mismo va a ser Cristo o Dios, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, ahí ya vamos viendo como lo que hay de fondo respecto a entender teológicamente un templo en general. Además, estos sitios normalmente no son sitios profanos, son sitios consagrados. Por eso es que se habla de una consagración del templo o la bendición de, inclusive, no me dejarán mentir los padres, antes los altares todos debían tener un área. Si recuerdan qué es el área, es una especie de piedra que iba en el altar. Y normalmente el área correspondía a tener, por ejemplo, alguna reliquia de algún santo. En primero o segundo grado, era lo más común. Porque claro, si el santo estuvo en contacto ya con la divinidad, con Dios, se santificó, pues entonces de alguna manera da ese simbolismo más de santidad al sitio. Si se embebió, por así decirlo, de Cristo, de Dios, pues obviamente tiene sentido que en un altar lo tenga. Actualmente ya muchos no lo tienen, pero por ejemplo, así se tiene que ser entendido. Y entonces cualquier templo va a tener estas características. El que me digan, incluso aunque sea uno pequeño, una capilla o algo, por eso es que normalmente se adornan más, son más dignos, más decorados, porque representan algo más allá de nuestra realidad cotidiana. La iglesia, símbolo, en este caso el templo, símbolo de Jerusalén, del templo de Jerusalén. Ahora bien, Cristo también se entiende muchas veces, o el templo se entiende muchas veces como Cristo, o la presencia de Cristo. ¿Por qué? Porque normalmente en los templos hay un sagrario. ¿Aquí dónde está el sagrario normalmente? Efectivamente, aquí al frente, como símbolo de centralidad del culto. Bueno, pues es la presencia de Cristo real, porque según la teología católica, en la transubstanciación que se da en la misa, es decir, cuando el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, es realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces es su presencia, ahí está. Recuerden que Jesús dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De alguna manera así lo entiende la teología. Su presencia es tan real que aquí está todos los días precisamente. Entonces el templo nos va a hablar de esa presencia y de ese sacrificio, porque obviamente las sagradas formas se dan en el sacrificio de la Eucaristía, es decir, en cada misa. Pero también aparece como Cristo como banquete, porque le dicen, lo acabamos de escuchar hace unas semanas en el Jueves Santo,
tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre. Entonces Cristo se da como banquete. Normalmente por eso es que el sagrario siempre va a tener estas formas, a veces un pan, a veces trigos, uvas, que nos refieren a esa comida, en este caso real, pero también espiritual. Y normalmente un sagrario, y eso se van a dar cuenta, casi siempre tiene a veces la forma de un cordero místico, de un Agnus Dei, porque en la cena pascual, pues, y ya desde el Antiguo Testamento se hablaba del cordero, y era un sacrificio. Asimismo, ese sacrificio, Jesús en el Jueves Santo, pues lo transforma en el sacrificio de Él mismo. Y por supuesto se entiende que ya no se van a sacrificar corderos, sino va a ser Él. Entonces, normalmente en los sagrarios aparecen estas formas. Ahora bien, ¿esto por qué lo menciono? Porque precisamente, y esto se da incluso antes del Concilio Vaticano II, el templo, su centro debe ser lo cristológico, el cristocentrismo. Es decir, las miradas, si ustedes se paran desde cualquier sitio del templo, incluso aquí me gusta porque están las bancas así alineadas, se dirigen hacia el punto culmen, que es el altar, pero atrás del altar está el sagrario. Ojo, no pasa nada si de repente en algún templo, seguramente nos hemos encontrado, que hay un sagrario a un lado, hay una capilla del sagrario. A veces incluso está afuera. Ok, no pasa nada. De todos modos, al entrar a ese espacio, la mirada se dirige al sagrario mismo. Ahora bien, normalmente los templos o las iglesias, si lo quieren ver así, están llenos de sacralidad. ¿A qué me refiero con esto? Son lugares sagrados. Están consagrados a un culto divino. Eso es estar consagrado, ¿vale? También tiene un elemento muy importante de sacramentalidad. Lo visible, lo que nosotros observamos, nos debe conducir de lo visible a lo invisible. En este sentido, a las realidades metafísicas o a las realidades sobrenaturales, Dios, el alma, el cielo, el espíritu, etcétera, ¿no? Y por supuesto, un elemento de esta teología del templo es la jerarquía y el orden. En este caso, de alguna manera, y ahorita lo vamos a ver, les adelanto un poquito, esta es la asamblea, este es el pueblo de Dios, este es el cuerpo místico. Y la cabeza, casi siempre en los templos, lo digo porque hay unos que son más redondos, va a estar obviamente al centro y al frente y hacia arriba. Normalmente en muchos templos hay 3 escalones, que a veces se habla que es la Santísima Trinidad. Aquí obviamente hay más, y en muchos templos hay muchos más, pero es esta elevación, subir. No es solamente para que el Padre se contemple bien o se oiga mejor, sino es una ascensión. En este caso, una jerarquía, y el orden es que todo está ordenado conforme a la Eucaristía o lo místico. Y bueno, les voy a hablar de algunas partes simbólicas. Ya les hablé al menos de algunas, por ejemplo, el sagrario, las escaleras, pero hay otras más. Pila bautismal, y a un lado, por ahí alguien ya lo había dicho, bautisterio, efectivamente. Y en muchas parroquias, bueno, más bien en las parroquias debe de haber una pila bautismal o un bautisterio, dependiendo. No todos los templos lo tienen porque no en todos los templos se pueden ejercer todos los sacramentos, en este caso el bautismo. Sin embargo, los que lo tienen, casi siempre, y se van a dar cuenta, la pila bautismal o el bautisterio está ¿en dónde? Casi siempre en las entradas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la Catedral de Cuernavaca, Nuestra Señora de la Asunción, o por ejemplo otros conventos de Morelos. Estoy pensando en Yecapixtla y demás, algunos, porque la pila bautismal está directamente ahí en la entrada. O sea, uno da 2, 3 pasos y aparece ahí en medio. ¿Por qué? Porque la idea es que normalmente un templo se puede leer así, es ir como avanzando en la vida cristiana, en el perfeccionamiento. ¿Y cómo comienza uno a ser cristiano? A pasar de criatura a hijo de Dios, según la teología, con el bautismo. Es decir, ese sería el inicio. Por eso es que muchas veces la pila bautismal está allá.
Claro que en otros casos, pues los padres ya ponen aquí enfrente, ya bautizan al niño aquí, las fotos, el niño niña y las fotos acá y queda más bonito, pero en realidad tradicionalmente muchas veces ocurría allá afuera. Incluso a veces está el bautisterio aparte. ¿Por qué? Porque también se entendía que los no cristianos o las personas que se están convirtiendo al catolicismo o que están iniciando su vida espiritual o cristiana es un ir de afuera hacia adentro. Recuerden que el sentido siempre va a ser Cristo en los templos, y entonces es ir de lo mínimo, de lo inicial al frente. Es más, en muchos templos muy antiguos, muy antiguos, les hablo de los primeros siglos del cristianismo, había una sala que se llamaba sala del catecumenado, que era incluso como para los catecúmenos, es decir, gente que todavía ni siquiera está bautizada o que apenas está iniciando esto. Pero es ir avanzando, es ir creciendo. Bien, pues este bautisterio, ya les decía, pues la pila pues está destinada a lo que ya sabemos, normalmente está en la entrada, es la puerta también el bautismo a los sacramentos. No puede haber una confirmación, no puede haber una primera comunión si no hay un bautismo. Obviamente también representa el renacer del pecado, pues en este caso el pecado original, a la nueva vida. Por eso es también un símbolo el bautismo y los bautisterios de la vida y la muerte. Y por supuesto es algo introductorio a la iglesia. Ahora bien, la nave. Es más, obviamente la nave se entiende arquitectónicamente muy amplio, pero también tiene un poco un simbolismo de nave como nave marítima. ¿Por qué? Porque una nave tiene dirección y va avanzando, tiene un sentido. Y en este caso, vamos a ver, les voy a explicar aquí un poquito. Hay muchas iglesias, hay algunas que son cuadraditas, otras que son redondas, unas con forma de abanico, o por ejemplo, esta que se llama planta de cruz. Este tipo de plantas se originaron durante la Edad Media, sobre todo en el periodo gótico. Y aquí tienen algunos nombres, pero normalmente si consideramos la cruz está ahí, y aquí estaría obviamente la parte superior, porque la cruz se entiende que está acostada. Esta sería el área del ábside, ahorita la explicamos. Aquí donde estoy parado se le llama el crucero, que es donde los dos brazos de la cruz se unen. En muchos templos va a estar planito, acá en el crucero está la cúpula. ¿Ok? Y bien, pues acá solamente tenemos una nave central, pero por ejemplo en el dibujo que ustedes ven aquí aparecen las naves laterales, que serían estas dos naves. ¿Ok? Aquí en nuestro templo de San Pedro solamente tenemos esta. ¿Ok? Y bueno, aquí es un ejemplo de un recorte de cómo se vería. Incluso hay arcos. También aquí tenemos unos arcos, ¿vale? Bien, pues bueno, ¿qué simbolismo y qué significado tiene la nave? Es el espacio para el pueblo de Dios. Por eso, o sea, para la congregación, para el pueblo. Por eso es que normalmente en este tipo de construcción, aquí se sienta la gente. Claro que también puede ser en los laterales, también puede ser en las dos alas de la nave, como le digo yo. Pero bueno, y la intención es que al sentarnos, toda nuestra mirada se dirija al frente. Por ejemplo, en la Basílica de Guadalupe, pues ya saben, la nueva pues tiene como varios ángulos, pero de todos modos todos llevan hacia el centro. Aquí en este caso, sería, ¿no? Dirigir hacia el altar, esas son las características, pero también representa al pueblo peregrino. Recuerden que todos en principio, según la teología, formamos parte, o hay tres tipos de iglesias. La iglesia purgante, les doy una, luego la iglesia militante y finalmente la iglesia triunfante. La triunfante es la que está ya en el cielo, ya triunfó, ya alcanzó la santidad. Y la iglesia purgante son todos aquellos que están en el purgatorio, que prácticamente ya están en la gloria, pero todavía tienen que expiar culpas del pecado. Y en ese sentido, nosotros, o la gente que está viva, pues formamos parte de la iglesia militante. Es
Militar no quiere decir en un sentido solamente bélico, que también se puede entender así, pero es algo como de viaje, como que están militando, que está ocurriendo un proceso. Por eso es que es una iglesia, un pueblo de Dios peregrino, también como el pueblo peregrino del Antiguo Testamento. Además, les decía, es la nave porque también tiene esta evocación de una barca. Así como Moisés se salva junto con los animales, etcétera, toda esta idea, de alguna manera la nave tiene un poco ese sentido, como de una nave marítima. Y bueno, pues además es donde participa la comunidad y donde se escucha la palabra. El ábside. Sí. Aquí les pongo ejemplos, son góticos. Vemos el gótico por este arco encontrado, así se le llama a este. Pero es el ábside. Y es que precisamente, si los templos comienzan, por así decirlo, de atrás hacia adelante, la culminación del espacio sagrado no va a ser el transepto, no van a ser, por ejemplo, aquí los brazos de la cruz o el área de la asamblea, sino que va a ser el ábside, que es toda esta área, toda. Y ahorita la vamos a dividir. Pero bueno, normalmente es semiesférico, en este caso, tiene una bóveda, pero a veces aparece una bóveda que le llaman bóveda de horno, que es así como una semibóveda o bóveda cortada a la mitad. Pero bueno, y aquí es donde casi siempre aparecen las imágenes sagradas. ¿Cuál es el simbolismo? Normalmente por eso es el área más decorada. Ustedes habrán dado cuenta que hay iglesias que de verdad están casi todas lisas las paredes, a lo mejor nada más está el Vía Crucis, pero eso sí, el área del ábside está sumamente decorada. ¿Por qué? Es la gloria de Dios. Es acercarnos o encontrarnos con la gloria de Dios. Y en este sentido, no me dejarán mentir los padres, litúrgicamente se pide que al menos haya un crucifijo. Para presidir misa en general, en cualquier sitio, pero además en el ábside. ¿Por qué? Porque representa eso, representa a Dios en su gloria y Cristo glorificando este espacio. Ahora bien, esta es como, en este caso sería todo esto. De aquí, de los escalones, para allá, para hacia atrás. ¿Ok? Ahora bien, ahora sí, ¿cuál es? El altar. Efectivamente. Si se fijan, este es un tipo de altar como a la antigua. De hecho, les puse los dos. Un altar como se practicaba antes del Concilio Vaticano II, que todavía hay iglesias que lo tienen muy parecido, y uno que sería un poquito más actual. Por ejemplo, aquí está el comulgatorio, que es esta balaustrada, que en principio en muchos templos continuaba aquí al frente y que solamente se abría aquí. Bien, bueno, pues a partir de acá, les decía, normalmente debería, o alguna norma en algún momento se consideraba los 3 niveles, que podrían ser la ascensión, pero también las 3 personas de la Trinidad hasta llegar aquí arriba. Pero actualmente, con todos los cambios que se introdujeron a partir de la promulgación del concilio con Pablo VI, bueno, ahora se entiende que el altar no tiene que estar pegado, porque ya no se hacen las misas ad orientem, ni en latín, etcétera, sino que debe de haber un espacio en el cual el padre, el sacerdote, obispo, etcétera, pueda presidir hacia la asamblea, es decir, hacia el frente. Y por eso es que, por ejemplo, se puede pasar por aquí. Los ambones están, bueno, el ambón está aquí de este lado, en este caso lo tenemos aquí semicircular, un poquito más circular. Y en este caso, esta es como la estructura del altar. Sin embargo, ¿qué significa? Bueno, pues si se dieron cuenta, tiene que estar un poco más elevado que el resto de la nave. Contiene el altar, el ambón y la sede. La sede es la silla. La santa sede, por ejemplo, es la santa, el espacio que se entiende como el lugar donde preside el Papa, el obispo de Roma, por ejemplo. Y obviamente pues está reservado. Aquí ya no pueden pasar normalmente la mayoría de las personas, claro, sí en algunas circunstancias, pero por ejemplo durante el rito de la Eucaristía y demás no puede más que las personas al servicio del altar. Por eso es que antes se cerraba. En los templos muy antiguos, y cuando les hablo muy antiguos, se les llamaban domus aurea, por ahí del siglo I, II, III de nuestra era, incluso las personas
que no habían sido bautizadas no podían pasar de ahí. Nadie podía, salvo cristianos ya bautizados o por supuesto los ministros, en este caso sacerdotes, obispos, diáconos. Pero bueno, actualmente pues les digo puede cambiar un poquito. ¿Qué representa esta parte en este caso el presbiterio? En este caso, ¿qué representa? Pues representa el cielo, la realidad divina, porque aquí está la presencia de Cristo, aquí ocurre, por así decirlo, en esta zona, y donde se actualiza el sacrificio. Pero aparte, es el punto físico donde se da la conexión entre las personas y Dios, es decir, entre Dios y la comunidad. Si se dan cuenta, es como llegar a este punto. Este sí, como tal, es la mesa del altar. Igual les puse uno como era antes y otro como, pues puede variar. De hecho, ese es muy antiguo, ese es siglo V, VI, si mal no recuerdo. Pero es para que vean que esa es la mesa del sacrificio, así se le puede considerar. La que les decía que luego llevaba la pequeña reliquia por ahí, normalmente guardada. Ahora bien, en primer lugar tiene que ser algo que no se mueva, tiene que ser fija, móvil, porque representa a Cristo mismo el altar. Su fortaleza, su fuerza, tiene que estar presente. Por eso es que se busca que sea incluso de materiales, algunos de madera, por ejemplo, creo que todos hemos visto, pero hay de mármol, hay de piedra. Por ejemplo, de Santiago Tlatelolco en la Ciudad de México es un bloque macizo de piedra muy grande. ¿Pero por qué? Porque representa la fuerza de Cristo también. Por eso no puede ser algo endeble, no puede ser una mesa de 4 patas que se tambale, porque no estaría representando lo que debe de representar. Y además, sobre todo por lo que ocurre allí, que es la Eucaristía, la transubstanciación. Y bueno, pues ya les decía, el simbolismo es que es Cristo mismo sacerdote, víctima y altar de este mismo sacrificio. Además, pues se entiende según el Catecismo de la Iglesia Católica, es el centro de la vida litúrgica. ¿Ok? Bien. Y finalmente, para terminar, ¿cómo se llama este? El ambón, efectivamente. Ahí hay de varios tipos, pero bueno. Es un atril fijo. ¿Por qué? Porque los otros se pueden mover. De hecho, si se dan cuenta, aquí se representa perfecto. Hay uno que tiene rueditas, se puede mover, pero este es fijo. Y comparte el simbolismo con la mesa del altar, porque tiene que ser como inamovible, firme. ¿Por qué? Bueno, uno, porque aquí se proclaman las lecturas. Normalmente es también muy decorado. Por ejemplo, en algunos ambones muy antiguos, les hablo del siglo V, VI, por ahí del siglo X todavía aparecen águilas. Pueden aparecer los evangelistas, pero a veces aparecen águilas. ¿Por qué? Porque el águila también es un animal que en algún momento representaba a Cristo. Porque el águila es, así lo entendían antes, que era un ave que podía elevarse hasta lo más superior y que era la que a veces se aproximaba más al sol, que es la idea de aproximarse más a Dios, a la luz. Y entonces, así como el águila se podía aproximar al cielo, podía aproximarse, en este caso, Cristo nos eleva con su palabra. Y obviamente, si en el altar está presente Cristo en su cuerpo y en su sangre, en la Eucaristía, aquí está presente en su palabra, porque sus palabras son palabras de vida eterna. Entonces, esa misma idea aparece aquí. Si se dan cuenta, por eso es que toda el área del ábside y el presbiterio en general es la presencia de Cristo en el templo. ¿Okay? Y bueno, hasta aquí lo que hemos hecho es lo siguiente: hablar de algunas partes del templo. Obviamente hay muchas más. Ahorita que hagamos el breve recorrido les voy a agregar algunas más, y ya en concreto con los ejemplos de aquí de la parroquia, pero con esas me bastan para que ustedes se den cuenta cómo es que cada uno de los elementos no solamente tiene una función práctica, sino que también tiene un simbolismo, y atrás de ese simbolismo hay una concepción teológica, hay un discurso teológico, religioso,
Y si se dan cuenta, casi siempre tiene que ver todo con la figura de Jesús y con la figura del pueblo. Es decir, ¿es cristocéntrico los templos? Sí, aunque esté dedicado a la Virgen María, a Santa María Magdalena, al apóstol Santiago, etc. Pero el altar sigue representando a Cristo, el ambón su palabra, el sagrario, ahí está la presencia. Aunque las imágenes que estén en el presbiterio puedan cambiar, la advocación del templo pueda cambiar. Mientras esos elementos se mantengan, es lo importante. Si hay un retablo, adelante. Si hay nada, porque de repente hay iglesias románicas antiguas o muy contemporáneas actualmente que solamente está la pared, el muro se le llama el muro frontal. Si aparece ahí solo, casi un pequeño crucifijo por ahí, no pasa nada, porque están los otros elementos. Y bueno, finalmente, todas estas características de los templos se expresan de muchas maneras. A lo largo de la historia ha habido diferentes modos de expresarlo, y modos artísticos, a eso me refiero. Por ejemplo, el paleocristiano, el románico, el gótico, que ya les hablaba hace ratito, muy común con estos arcos encontrados, que así se llaman, o arcos ojivales. Sin embargo, aquí en México, durante la época novohispana, normalmente vamos a encontrar tres estilos. El primero es un estilo renacentista, luego el barroco, que es muy bonito también y que es mucho más conocido, y al final de la época novohispana irrumpe el neoclásico. Y cada uno va teniendo sus características. Ya les decía al principio de esta charla, cada uno va respondiendo a la época que le toca desarrollarse o en la cual se desarrolla. Por ejemplo, algo que sí les remarcaba hace un rato o les mencionaba es que la Iglesia Católica no tiene un solo estilo artístico. En el caso de la Iglesia Ortodoxa sí, que sería el estilo bizantino, pero incluso dentro del bizantino está el copto, hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, el mero de Constantinopla, o el estilo griego, el estilo cretense, el estilo ruso, etc. Sin embargo, en la Iglesia Católica no hay uno solo. Por eso es que, por ejemplo, puede haber misas en las catacumbas, que prácticamente son tumbas cavadas en lo profundo, como también en basílicas como San Pedro en el Vaticano, o en basílicas tan contemporáneas como el de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México. Si se dan cuenta, son tres cosas sumamente diferentes. Claro, porque la Iglesia no está casada con uno solo. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto, ahorita ya lo pueden ir considerando así, el arte no es simplemente decoración, va teniendo un sentido y un significado. Ahora bien, la Iglesia en general utiliza el arte no como ornamento, sino como un modo, como un medio para una revelación de lo sensible, de lo invisible, o de lo superior, de lo invisible. Y cada lenguaje va teniendo su propia dinámica. Por ejemplo, en el caso aquí en México, cuando llegaron los primeros misioneros, los primeros frailes, los franciscanos, hace 502 años, o los dominicos que precisamente están celebrando este año los 500 años de que llegaron aquí a México, pues trajeron un estilo y que buscaba ser muy pedagógico. Necesitaban que los indígenas conocieran la vida de Cristo, la vida de la Virgen María y algunas oraciones importantes como el Padre Nuestro, el Ave María, y los retablos justamente del primer siglo de los españoles aquí en México tenían muchos de esos elementos, muy pedagógico. Sin embargo, a partir del siglo XVII y sobre todo ya en el XVIII es cuando encontramos, por ejemplo, como los retablos de aquí de San Francisco Javier, que está San Isidro Labrador, la Virgen de Guadalupe, San Ignacio de Loyola, el Sagrado Corazón, porque ya no necesitaba enseñar a la gente desde cero, ya estaba, por así decirlo, evangelizada, catequizada, y entonces el discurso ahí podía cambiar. Ya no era apréndete los mandamientos o apréndete los sacramentos o por lo menos historias bíblicas, ya se puede trabajar con devociones y demás. Entonces, en este caso, por ejemplo, el barroco sirve mucho para expresar. Es muy expresivo el barroco, o sea, tan solo vean la fachada de la iglesia, es sumamente rica, es más, parece como si fueran una ola de imágenes que viene así sobre nosotros, ¿no? O los retablos, por ejemplo, es entendible. Sin embargo, y esa es su intención.
Sin embargo, el neoclásico es otro estilo que va por otra vía. Busca ser como más ordenado, más racional. Y ahorita les voy a poner la diferencia entre ambos. Miren, el barroco, lo que les decía, busca ser un poco más dinámico. ¿A qué me refiero con dinámico? Nuestra mirada va así. ¿Sí o no? Hemos entrado aquí a San Francisco Javier y vemos los retablos y está nuestra mirada así, como viendo de un lado al otro, y de repente hay una orla y de repente hay un capitel, de repente hay una columna salomónica y nuestra mirada como que sigue esa espiral, pero de repente nos encontramos con un estípite que nos eleva, pero que hay decoración intermedia y unos ángeles. Claro, porque es el dinamismo de la mirada, pero también la teatralidad, no en un sentido peyorativo, hablo de teatralidad, sino que busca como mostrar algo muy insistentemente, muy elaboradamente. Ahora bien, también busca crear intenciones, busca impactar. Por eso eran, por ejemplo, estos retablos dorados, grandes, enormes, como una marea de dorado que se viene encima, que ocurre muchas veces, ¿no? Provocar asombro, incluso devoción, por supuesto. Sin embargo, también trabaja mucho con el claroscuro. Hay zonas muy iluminadas, zonas muy luminosas y otras que parece que se hunden, que crean sombras. Eso es en gran medida el barroco. Obviamente hay una exuberancia, se habla de riqueza. También el barroco ocurre en una época donde hay bonanza económica o material. Si no hubiera madera y no hubiera oro, o talladores, no se podía dar este fenómeno, no se podían dar estos elementos. Y obviamente casi siempre los temas del barroco tienen que ver mucho con temas de iglesia y de monarquía, propio, por así decirlo, de la época novohispana, donde había un virrey, etcétera, etcétera. Y las formas las reconocemos, son exuberantes, son ricas. Miren, por ejemplo, esto que en otros sitios podía ir simple, plano, liso o estriado, que se veía con rayitas, no, aquí se carga. La puerta también se rellena de formas, de molduras. Por ejemplo, esto que se llama entablamento, también no es liso, sino que va tomando diferentes formas, se rompen las formas, hay círculos, está muy cargado. Esta parte se llama enjutas, y en otros estilos es muy simple. Acá ponen flores, por ejemplo, o en otros sitios ángeles. Y esto, por ejemplo, es una recreación. Ese es un barroco más europeo, pero es la misma idea. Escudos, festones, guirnaldas, jarrones, flores, rostros, pináculos, más flores, arcos, molduras. ¿Por qué? Porque el barroco busca mostrar eso, exuberancia, riqueza, generar, ir a la sensibilidad. Eso es lo que busca, mover nuestra sensibilidad. Sí, claro, hay un elemento intelectual, conceptual, pero casi siempre a veces queda en un segundo plano. Sin embargo, el neoclásico va por otra vía. Y para no ir muy lejos, esta decoración que vemos aquí es principalmente neoclásica. Bueno, pues ¿qué busca? Busca equilibrio y claridad. En lugar del dinamismo del barroco, de que nuestra mirada se dirija a todos lados, el neoclásico es más calmo, es más ordenado, las composiciones son más estables. Ahorita no voy a dar ejemplos del templo hasta que regresemos, pero es eso. ¿Por qué? Porque busca ser más racional, enfocarnos como más en la mente y quizá menos en las emociones. Obviamente aquí la inspiración, el barroco, por así decirlo, tiene que ver con la contrarreforma protestante, el Concilio de Trento, etcétera. Eso es el barroco, por eso hay una música barroca, una liturgia barroca, ornamentos litúrgicos barrocos, etcétera, etcétera. El neoclásico tiene que ver con una moda, incluso muy europea, de regresar a los orígenes. ¿Y cuáles eran los orígenes europeos? Grecia y Roma. Bueno, así lo entendían ellos, porque había civilizaciones anteriores, como los etruscos en Etruria, pues. Pero bueno, ¿qué pasa ahí? Entonces, esa moda que comienza en París, en Londres, después pasa a España, las academias de las bellas artes, por así decirlo, allí se forman los maestros
que dicen, no, ¿saben qué? Ya hubo mucho barroco, ya demasiado elaborado, demasiados capiteles, demasiado todo, muy cargado. Y entonces lo que dicen es, vamos a regresar otra vez como a los inicios, a lo puro, a lo simple. Y entonces se da esto por el neoclásico. Bueno, este resurgimiento de un interés por lo grecorromano se imita, en concreto lo griego. Pero además tiende, y por eso es que ocurre que vemos edificios de gobierno también en ese estilo neoclásico, porque ya se entiende que este estilo no es solo para iglesias. El barroco era principalmente para iglesias, aunque había otras construcciones no eclesiásticas. Sin embargo, el neoclásico, podemos encontrar un ayuntamiento neoclásico y una iglesia neoclásica sin problema conviviendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene que ver más con temas moralizantes, cívicos, y además algo que busca, y con eso termino, esta parte es que el neoclásico, las líneas sean muy claras. Si ustedes recuerdan el barroco, o piénsenlo aquí en Tepoztlán, en San Francisco Javier, hay demasiada línea, demasiado volumen. En el caso del neoclásico, por ejemplo, vemos aquí el baldacchino, que tiene ciertamente una decoración neoclásica, pero un poco más cargada. Sin embargo, las líneas se marcan bien. Las columnas incluso son lisas. Prácticamente en este templo casi todas las columnas o todas son lisas, porque se busca resaltar esto, como lo más limpio. ¿Ok? Se busca claridad. No es raro que además el neoclásico se asocie con los colores claros, en este caso con el blanco. Se busca claridad, más que el claro oscuro. San Francisco Javier, claro oscuro, dorados. Incluso imagínense ese templo iluminado con velas. Yo siempre les digo, piénsenlo, varios retablos de allí tienen incluso todavía para poner velas. Piénsenlo una noche que esté solamente iluminado con velas y las velas tintinean. Y entonces el efecto que se creaba era como si el retablo estuviera vivo, se moviera. Claro, porque permite este juego de luces y sombras. En el caso del neoclásico no. El neoclásico normalmente lo vemos va a ser más fijo, no se va a mover tanto. Claro, porque es otro modo de entender el arte. Es otra época, otra temporalidad. Si me preguntan, oiga, profesor, ¿cuál es mejor, el barroco o el neoclásico? Entonces yo diría los dos. Los dos corresponden a un periodo, a una época, a un sentido, a un estilo, incluso a un gusto estético. Aunque en el caso del neoclásico sí hubo un poco una imposición más de los reyes de España, de decir, no, pues dejamos atrás a los Austrias, que era el estilo barroco, y bueno, vamos a hacer ahora el estilo de los Borbones, que es el neoclásico. Pero bueno, fuera de eso, en general también en el mundo se estaban dando estos cambios. Y vean, por ejemplo, este es un templo neoclásico, la iglesia, bueno, que ahora es en París, la Magdalena, Santa María Magdalena. Y se dan cuenta, muy liso, o sea, las formas muy claras. Pues esto es básicamente repetir un templo griego. Un frontón, las columnas, capiteles, etc. O en un altar, en un retablo, pilastras un poquito decoradas, pero las formas son muy lisas. Se pueden ver perfectamente el círculo, las líneas rectas, los rectángulos. Y bueno, ya para terminar esta parte, quiero compartirles algo de bibliografía. Él se enfoca mucho en el arte de los primeros cristianos. Las catacumbas, la Domus Aurea, los primeros simbolismos, los sarcófagos de los primeros cristianos. Sin embargo, ahí podemos ver que mucho de lo que se practicaba, por así decirlo, estilísticamente hace 1700, 1800 años, tiene un sentido que todavía lo podemos ver. Por ejemplo, la idea en algunos sitios, por ejemplo, en altares aparece un fénix, un ave fénix. ¿Por qué? ¿Cuál es la historia del ave fénix? Claro, que aunque parezca su fin y muere en un sacrificio de fuego, se asemeja con Cristo. ¿Por qué? Porque él también, Cristo, tiene un sacrificio y renace.
En este caso, resucita, que es volver a la vida. Claro, en el Fénix, pues el sacrificio por fuego, en el caso de Jesús, pues es por la cruz. Pero, por ejemplo, ahí podemos entender cómo algo que veían los primeros cristianos se sigue retomando siglos después. Y además tiene un capítulo introductorio sobre la importancia del arte sacro o qué es el arte sacro. Entonces, por eso siempre recomiendo este libro, su primer capítulo. Yo se lo voy a leer a mis alumnos y alumnas. Y finalmente, yo diría, esta es la Biblia del arte cristiano, de la iconografía. Este libro está publicado por la editorial San Pablo, los Paulinos. Es un libro así más o menos. Prácticamente es un diccionario, pero en este diccionario les explican la iconografía de casi todo. Ponen un templo, ahí lo van a encontrar. Es un libro que yo recomiendo muchísimo. No lo venden en todos sitios, pero si buscan una librería cristiana o más bien una librería católica, es probable que allí lo encuentren. Este es un precio un poco más elevado que los anteriores, pero les prometo que vale completamente la pena. ¿Okay? Y bueno, con esto concluyo. Muchísimas gracias por su atención en este momento. Y pues bueno, pues espero que esta parte de la conferencia del día de hoy les haya gustado. Y si quieren, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pedir que salgamos y para hacer un breve recorrido, hasta decoradas todo lo que quieran, pero casi siempre aparecen elementos relacionados con el agua y con la divinidad. Ojo, no digo estrictamente con Jesús o con el Espíritu Santo, porque, por ejemplo, aquí en el Estado de México, en el municipio de Sinacantepec, que está de aquel lado por Toluca, en la pila bautismal sí aparece Jesús, sí aparece el Jordán y San Juan Bautista, pero también, por ejemplo, se le llama una pila tequitqui o endocristiana, porque parece ser que hay elementos como de Tlaloc, dios del agua, que era relacionando agua con divinidad. Y así algunos ejemplos más. Pero bueno, en general son casi siempre los elementos que aparecen o se van a repetir. Y bueno, en este caso a mí me gustó mucho porque si aquí ocurre la iniciación cristiana en el sentido del primero de los sacramentos, aparecen, y lo vamos a ver claro, el fundamento teológico, el fundamento bíblico, que en este caso es la representación de San Juan Bautista con Cristo. Y lo que se ve ahí a sus pies, que podría ser un poquito azulito, es el río Jordán. Si ustedes revisan pinturas antiguas del bautizo de Cristo, incluso dentro del río Jordán hay como una persona hundida. Claro, azules y hundidos, pero casi, o también los cerros o montañas importantes aparecen con formas antropomórficas o formas humanas, pero bueno, casi siempre son los elementos que aparecen. Y por supuesto, y por así decirlo, formando parte del protagonismo, en este caso, de los elementos de arte sacro, es el Espíritu Santo, en forma de paloma, porque precisamente así se habla, que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Ahora bien, eso de alguna manera ya lo conocemos. San Juan Bautista muchas veces se le representa como vestido con pieles, por eso es que está aquí como desgarrado, como ropas que no están completas, porque como él vivía en el desierto, a veces se asociaba que era así la vestimenta de los habitantes del desierto. Sin embargo, él era un rabí, era un maestro. Entonces, oficialmente, su vestimenta debería ser un poco más semejante a la de los rabíes del templo. Pero bueno, la tradición iconográfica lo representa así. Es más, a veces le ponen ropa como de cordero, así como si fuera lana. Ajá, la salea, por ejemplo, si tuviera la salea aquí colgada de los animales, y eso es muy común en su representación iconográfica. Pero bueno, ahora bien, algo que me gustó mucho de este bautisterio es que aparece arriba Dios Padre. Esta figura, que es Dios Padre, en el arte se le conoce como Eterno Padre. No cambia mucho, pero bueno, se le conoce como Eterno Padre. Y en este caso es un anciano. A la primera persona de la Trinidad, que es Dios Padre, para diferenciarlo del Hijo, muchas veces se le pinta o se le representa como un anciano, porque es Padre y si el Hijo pues, no pueden tener la misma edad, aunque en muchas representaciones de la Trinidad, incluso el Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Hijo, tienen la misma cara. Y le parece ser que hasta la misma edad. Sin embargo, aquí se le representa así por un tema muy importante. Dios es omnisapiente y omnipotente.
Entonces, por eso domina desde arriba la escena, por su omnipotencia, pero además por su sabiduría. Un modo de representarlo en la iconografía, la sabiduría es con una barba, porque la barba hace ver como la persona adulta, mayor, grande, que tiene mayor experiencia por los años, mayor sabiduría, y obviamente las canas, el cabello blanco, hablan de eso. Por eso es que es Dios con esas características, Dios Padre. Y bueno, finalmente, esto como en esta sección, obviamente está rodeado de, a ver, ¿qué son? ¿Angelitos o qué son? Querubines. Normalmente los vamos a identificar porque casi siempre es la cara más unas alas pequeñas. Y una cosa interesante, los querubines a veces se les representa muy sonrojados, muy rojos de la cara. ¿Por qué? Porque como están más cerca de la gracia de Dios, Dios los enciende, con su calor, por así decirlo, y por eso están como sonrojados, como acalorados, si lo quieren ver así. Ahora bien, aquí vemos un cuadro. Y es bien interesante porque es un bautismo, lo podemos ver acá, a lo mejor algunos todavía no se aprecia bien. Y si se dan cuenta, la decoración que está allá atrás es neoclásica, es como un templo. Eso ocurre mucho en el neoclásico, la decoración parece un templo. Ahí está la pila bautismal con su basa y su copa. Y obviamente pues tiene todo el sentido que aparezca en esta sección porque es, en este caso, el obispo que está bautizando. Y por supuesto está rodeada atrás de personajes pues, que parecen jesuitas, y tiene mucho sentido pues, porque pues fue un colegio jesuita, y estará incluso la parroquia pues fue en un momento la capilla de los jesuitas hasta que se construyera el San Francisco Javier. La importancia del sincretismo, todavía mucho antes del cristianismo. ¿Qué relación tiene ahí, por ejemplo, Sol Invicto, Asherá en ambas columnas? Y en esas columnas que estamos ahí en su capitel, yo desde el simbolismo interpreta lo que ves y quieres saber. Yo observo lo que son los mochuelos de Minerva o de Atenea, y ahorita que entremos al templo van a ser más evidentes esos muros que observas, guardan todas las columnas sagradas al ingresar al templo, y siempre el fuego coronando, que quizá vaya más allá del cristianismo, quizás simbolice esa purificación al entrar a un templo sagrado o un área sagrada. Sí. Me gustaría hablar sobre el Sol Invicto, sobre los mochuelos de Minerva y por qué el fuego que purifica la entrada a un centro importante. Ahí, por ejemplo, muchísimas gracias, muy buena participación. Sol Invictus era una deidad que es que en Roma era una ciudad muy cosmopolita, y de repente encontraban templos a Isis, una deidad egipcia, de repente encontraban templos a Minerva, que era Atena para los griegos, o por ejemplo, pues para muchos dioses, Cernunnos, por ejemplo, o incluso otras deidades, en este caso Sol Invictus, que se asocia precisamente con esta idea del sol como dios, en este caso más para los romanos. Y por supuesto también había ya casas, porque no se les hablaba iglesias, eclesia, esa asamblea, reunión, más bien eran casas, y eran casas cristianas. Entonces Roma era un lugar cosmopolita donde había muchos, y justamente era lo que conocía la gente. Y entonces muchas veces los primeros pastores, los primeros obispos, lo que hacían es, bueno, si la gente ubica esto con la divinidad o con Dios, ya sea para huir de las persecuciones o ya sea para resignificar, es que utilizaban otros ejemplos anteriores, incluso de otras religiones, de otras deidades, para cristianizar y para evangelizar o catequizar. En este caso eran elementos pedagógicos. Por ejemplo, no se sabe bien exactamente qué fecha nació Cristo. Sin embargo, cuando se utiliza el 25 de diciembre, precisamente por la idea de que el sol está en su máximo esplendor, etc. Esta idea de que Dios está en ese momento en contacto con ya la humanidad, por así decirlo, en su mayor contacto, ¿no? A lo largo de la historia hasta ese momento. Entonces, en este caso era la utilización de algunos simbolismos. Es más, a Cristo muchas veces se le presenta como el buen pastor en los primeros ejemplos del arte cristiano, y aparece como un joven sin barba y cargando un cordero. Sin embargo, esa era la representación de un dios griego muy antiguo, y los romanos podían ver tanto al dios antiguo
pero decían, no, es que ya no es Él, es Cristo, que va por la oveja perdida, por ejemplo. Y entonces, de alguna manera, empezaron estas narrativas, estos discursos, a pasar de lo que ellos consideraban lo pagano, a cristianizar el mensaje, porque era lo que la gente ubicaba y conocía. Claro que, por supuesto, después se fue depurando y fue cambiando. Ahora bien, en el arte hay diferentes estilos. En este caso, podemos encontrar en el neoclásico, la utilización de este tipo de columnas muy propias del arte griego, por ejemplo. Y esto que serían los moyuelos de Minerva, etcétera, porque es un ave. Minerva tenía un ave que no era un búho, era una lechuza. Y con esto, de hecho en realidad es eso, pero lo podemos asemejar con una lechuza para que se ubique un poquito más. Minerva era diosa de la sabiduría, ¿por qué? Porque lanzaba su ave y el ave eran los ojos de Minerva y entonces podía ir viendo, incluso en la noche, porque esa ave podía ver en la noche, qué hacía cada quien y por eso sabía muchas cosas. Y un poco la decoración va por ahí. Sin embargo, ya en el arte cristiano y sobre todo en el Renacimiento y por supuesto más en el arte neoclásico, este tipo de columnas y este capitel, en concreto, se utilizaba para hablar de elegancia y un poquito relacionarlo con temas con lo mariano, aunque no siempre se utilizaba para la Virgen. A veces para la Virgen se utilizaba más el estilo corintio, que ahorita allá dentro en la iglesia hay más estilo corintio. Pero por ejemplo, el estilo dórico se utilizaba a veces para lo masculino, Cristo, los santos. Lo jónico a veces para la Virgen y lo corintio para los dos, pero mucho más para la Virgen. Esa distinción entre los diferentes órdenes griegos de decoración ya después dio igual, prácticamente ya después ponían corintio en todos lados o jónico en todos lados, pero principalmente se utilizaba para temas de elegancia, porque precisamente es un capitel muy muy simple. Y bueno, vamos a continuar con el recorrido. Si quiero, adelante. Bueno, perdón, si me permite, Ernesto Reyes, servidor, cronista. Un gusto. Muchas gracias por todo lo que se está compartiendo y nada más para aumentar lo que usted compartió hablando de los primeros evangelizadores que llegan en 1525, en un principio, a manera de dibujito, les enseñan el nacimiento de Jesús, la religión católica. Como los nuestros no hablan de la misma lengua y no se dan ofonías, obviamente para ellos les es muy fácil aprender, ya que ellos tenían el conocimiento de lo que conocemos como códices. ¿Sí? Ya después de montar una ermita de visita, como usted dijo, una capilla abierta, pero más bien era una ermita, para 1547, bien de vez en cuando, una vez al año, bautizar a los niños, que era más fácil evangelizar. Y esto, lo que yo tengo documentado, es más o menos a partir ya todo, a partir de 1560, que se empieza la construcción y demás, tanto la casa rural, tanto el San Pedro como el ministerio. Perfecto. Sí, muchísimas gracias. De hecho, se les hablaba de doctrinas y pueblos de visita. Eso ocurría en muchos sitios. La doctrina era donde residían los padres, los sacerdotes o los frailes y se podían mover a las visitas. Y las visitas eran capillas, capellanías, etcétera, que estaban ya en las diferentes comunidades. Y a veces justamente se visitaba en su fiesta patronal, solamente ese día había misa. Si querían misa, por ejemplo, tenían que ir a la cabecera o a la doctrina. ¿Okay? Y bien, bueno, aquí vemos un cuadro. Si ustedes se dan cuenta, también tiene que ver con algo que se asemeja a un bautizo. Sin embargo, a mí lo que me gusta es lo siguiente, que de alguna manera está conviviendo el Antiguo Testamento en esta área y aquí el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque de alguna manera aquí lo que vemos es un sumo sacerdote, lo ubicamos, un sumo sacerdote judío, por este tocado que tiene en la parte superior. Y en este caso, pues también se habla algo así como un bautizo. Pero a mí el cuadro, el que yo quiero que le presten muchísima atención, es el de allá. De hecho, lo platicaba con el padre Manuel en su momento. ¿Qué escena bíblica es? Sí, incluso me parece que fue una de las lecturas del Pascua, del sábado de Pascua. ¿Por qué? Y eso tiene que ver un poquito con lo que mencionaban también, o preguntaban del fuego,
porque el fuego renueva, pero también el agua. Y en este caso es el paso, ya saben, del pueblo judío por el mar, ¿cuál? El mar Rojo, efectivamente, y que los van persiguiendo el ejército romano. Cuando los intentan alcanzar, pues ya saben, la idea de que las columnas o los muros de agua se cierran, se ciñen sobre el ejército y mueren todos ahogados. Eso dice el relato bíblico, y es lo que aquí vemos, que viene como una ola que ya viene arrastrando, pero viene a terminar el ejército, por así decirlo, a sucumbir el ejército. Y por allá dice Mare Rubri, no recuerdo, Rubri, algo así, que es Mar Rojo. ¿Okay? Y precisamente aquí vemos una figura. ¿Quién es quien quien saca de Egipto al pueblo? Moisés. Y a Moisés históricamente se le representa como un hombre de edad mediana. Sin embargo, curiosamente, por alguna traducción se le habla o se le representa como con cuernitos. Y aquí lo que vemos es Moisés guiando al pueblo. Si se dan cuenta, ahí está todo el pueblo, y tiene como si tuviera unos cuernitos. Ese es Moisés guiando al pueblo. Claro que obviamente, seguramente, el resto del mural pues pintaba, no sé, parte de Egipto o, por ejemplo, la tierra prometida, no lo sé que hubiera, dependiendo de la perspectiva. Pero de igual manera, el agua salva. El agua deja atrás el mal, en este caso, en el caso del bautismo, el pecado original, pero también, en este caso, el mal que acechaba al pueblo de Dios, porque recuerden que también el nuevo pueblo de Dios es la comunidad de los bautizados en la teología católica, y en ese sentido, pues, tiene todo el sentido que aparezcan estas escenas que nos hablan de un pasado del Antiguo Testamento para llegar al Nuevo Testamento, por así decirlo, una culminación del relato, algo muy similar a lo que vamos a ver allá en el área del presbiterio. ¿Qué se imaginan que es el Evangelio de Juan y por qué un águila? Se eleva. Se acerca más al sol, el sol es Dios, etc. Claro, porque entonces el águila va a representar la elevación. Y es que el Evangelio de San Juan es el que le llaman el Evangelio más teológico, el que a veces es más difícil de comprender, porque es como un Evangelio de tercer nivel. Quizá Mateo a veces habla que es como muy introductorio, Lucas y Marcos como intermedios, y el de San Juan puede ser un poco más difícil. De hecho, los 3 ciclos litúrgicos son Mateo, Lucas y Juan, pero solamente para ciertas celebraciones, incluyendo Semana Santa, es cuando se hace énfasis en el de San Juan, porque es más complejo, quizá. Incluso la misma introducción al Evangelio de San Juan, y en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, nada fue creado sin Él, y por Él todo fue hecho, etcétera, etcétera. Ya desde el inicio es una profesión muy teológica, y esto les acabo de leer los primeros 2-3 versículos del Evangelio. Y por eso se le asocia con el águila, con algo más elevado. ¿Okay? Y entonces así podemos ir avanzando. Una composición que se le llama Compasio Patris, o la compasión del Padre. Es la Santísima Trinidad, pero de una manera muy particular. Es Dios Padre quien se encuentra atrás y sostiene en su regazo a Cristo, Cristo que ha muerto. Es decir, el Padre recibe a su Hijo, y así como había una representación femenina de la piedad en la cual a la Virgen María, después del descenso, se le representa nuevamente sentada y con el cuerpo de su Hijo sobre su regazo, sobre sus piernas, así también hubo esta tendencia al final de la Edad Media de representar a Cristo, pero con su Padre. Y el Padre a veces se le pone un rostro serio, compungido, porque pues estar también viendo a su Hijo muerto, es Dios Padre y Dios Hijo. Es una variante, por así decirlo, masculina, pero de la piedad. Y a veces también aparece el Espíritu Santo sobre el pecho de Dios Padre o un poco superior. La composición o en iconografía se le llama Compasio Patris, que en latín quiere decir compasión del Padre. Pero, si se dan cuenta, es un tema trinitario. Y es que este retablo es muy trinitario. ¿Cómo lo podemos ver? Porque arriba incluso también está el símbolo de Oculus Dei, o el ojo de Dios. En realidad, principalmente es el triángulo, porque el triángulo representa a la Trinidad en sus 3 personas,
son una misma persona, de la misma naturaleza, perdón, es un mismo Dios, de la misma naturaleza, pero son tres personas distintas. Así como el triángulo es una misma figura, pero tiene tres lados. Se compone de lo mismo, pero son diferentes cada una de las caras. La de arriba, la de abajo, la diagonal y la de abajo, por así decirlo. Y ya el ojo es un agregado, pero también habla de la visión de Dios, que es una visión total. Ahora bien, acá hay dos cuadros. El primero de ellos, ojalá se lo aprecien, son tres niños, es una alegoría de la Trinidad. ¿Y cómo lo sabemos? Porque son tres niños, tres infantes, y hay un río. Y ahí, por ejemplo, vemos que está un sol, dos niños sostienen un espejo, y ese espejo se está reflejando tanto del sol como del espejo mismo, se refleja un sol en el agua. Y ahí viene una inscripción que dice Hic tres unum sunt, que es una frase de San Agustín en uno de sus libros que habla de la Trinidad, y dice, aquí, es la segunda carta de San Juan, que dice esto, estos tres son uno, eso dice en latín. Claro que San Juan se refería al agua, al espíritu y al fuego, sin embargo, esa frase se ha asociado mucho también con la Trinidad. Entonces, incluso los tres soles están haciendo un triángulo entre sí, diciendo que es la misma luz, pero es uno solo. Ahora bien, aquí vemos una escena bíblica, que es en el Génesis. Abraham, ya saben, Abraham, esta historia con Sara, mejor. Sí, ya. Muchísimas gracias. A ver. Bueno. Sí, creo que falta ahí algo. Bien, aquí es otro cuadro que se le conoce a esta composición como la visitación de Abraham. Precisamente en el Génesis, Abraham vive con Sara, su esposa, muy avanzados de edad, y en algún momento reciben una visita de tres personajes, tres jóvenes. Y normalmente se le ha representado en el arte a este pasaje bíblico como tres personas. Y digo personas porque a veces se les representa como jóvenes masculinos, o en este caso que tienen un poco más rasgos como femeninos, pero serían jóvenes en general. Y son bellos. La belleza se asocia en muchos ejemplos del arte con la juventud. Por eso es que se les representa como jóvenes, o en este caso mujeres, quizá bellas. En el fondo serían personajes andróginos. No tienen como una sexualidad o un género. ¿Y qué pasa? Abraham se arrodilla frente a los tres personajes y dice Domine. En latín quiere decir Señor. Él reconoce que estaba recibiendo la visita de Dios en sus tres personas. Y aquí sí es una frase de San Agustín de uno de sus libros que aparece abajo, que dice tres vidit et unum adorabit, que dice vio a tres y adoró a uno. En este caso, insisto, remarca mucho, muchas gracias, que este espacio está dedicado a la Trinidad, ¿ok? Y lo podemos ver así representado en múltiples simbolismos. El Cantar de los Cantares, donde se habla precisamente que las flores tienen que ver con el tema de reverdecer, de regenerarse. Obviamente, pues la tierra mexicana se entendía como que se regeneraba con la llegada de la iglesia. Y aquí vemos una representación de México, curiosamente, o de la iglesia mexicana, o de México en general. Vemos por allá como un lago y una ciudad, una palmera, que es como la tropicalización de acá, y un personaje que es una mujer vestida como a la manera indígena del siglo XIX. Esto se le llama anacronismo en pintura. Tiene un carcaj, es decir, tiene unas flechas por ahí abajo, está sentada, y arriba, en la filacteria, dice misericordiam autem meam not dispergam ab eo. Y dice, pero, autem espero en latín, pero mi misericordia no se le quitó a él. Esta es una parte del Salmo 88. Sin embargo, siempre se entiende que esta frase se utiliza para decir, Dios fue justo, o sea, Dios castigó probablemente algo, pero jamás le quitó su misericordia. En este caso se entiende que los indígenas pues fueron llevados a fe por múltiples métodos, algunos
Se pueden discutir, pero muchas veces se entiende que a veces fue pues, dolorosos en algún sentido, tumbar a sus dioses, quemar códices, etcétera, para ceder paso a la evangelización. Sin embargo, pese a ese episodio crudo, se puede entender que Dios nunca le quitó la misericordia a esta tierra. Es más, tan es así que según este juego de imágenes, manda a su propia madre, Cristo. Aparece en esta tierra misma. Por eso es que tiene sentido que estas pinturas aparezcan si aquí está el cuadro de la Virgen de Guadalupe. Entonces, obviamente también la mirada nos dirige aquí al sagrario, pero nos lleva a, sé que antes había un Cristo, arriba en este caso encontramos un Sagrado Corazón y por supuesto casi siempre coronando los baldaquinos o está Dios Padre, o hay un crucifijo, o está San Miguel Arcángel, o en este caso el patrono de la parroquia, que es San Pedro Apóstol, con su iconografía tradicional, como un hombre adulto sosteniendo las llaves. ¿Qué significan las llaves que sostiene San Pedro? Del cielo y de la tierra, ¿pero para qué sirven? Para abrir las puertas. Es un símbolo también de poder. ¿Qué es lo que le dice Cristo a Simón, a Kefas? Lo que ates en esta tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates quedará desatado en el cielo. Lo que ates en esta tierra, muchísimas gracias, quedará atado en el cielo y viceversa. Es decir, es una llave que permite como transitar de aquí para allá. Abre esas puertas de alguna manera, pero es un símbolo de poder. ¿Quién tiene, por ejemplo, el ama de llaves? Es quien tiene el poder, ¿no?, para abrir las puertas. En este caso, Pedro tiene como mayordomo, etcétera, etcétera, ¿no? Es un símbolo también de poder, solo que de un poder, pues obviamente, más espiritual.